En el vasto teatro del cielo, donde las constelaciones trazan las historias eternas y los dioses susurran mensajes a través de los astros, se alza Libra como el signo del equilibrio, la justicia y la armonía. Pero en su esencia más terrenal y luminosa, brilla un don tan sutil como poderoso, la labia de Libra, esa capacidad de tejer palabras con la elegancia de un danzarín estelar y de mover corazones con la fuerza invisible de la diplomacia cósmica. La labia de Libra no es simple retórica ni ornamento vacío, sino un arte de seducción verbal que parece surgir directamente de Venus, planeta regente, que impregna de dulzura, persuasión y magnetismo cada sílaba pronunciada. Quien nace bajo el signo de la balanza porta un don casi místico para encontrar la palabra justa, el matiz perfecto, la cadencia exacta que envuelve, cautiva y convence. Sus frases fluyen como ríos de aire, ligeros y brillantes, pero con la profundidad de un manantial que refresca a quienes lo escuchan. En la arena de la vida, donde otros se traban en luchas de poder o se enredan en la rigidez de argumentos implacables, Libra despliega su verbo como un guerrero de la palabra. Su espada no corta carne, sino dudas, su escudo no repele flechas, sino tensiones. La labia de Libra es un bálsamo que reconcilia a enemigos, que suaviza discordias y que inspira a quienes han perdido la fe en el entendimiento mutuo. Allí donde el caos amenaza con romper el equilibrio, la voz de Libra resuena como música que devuelve la calma y siembra la esperanza de que la armonía es posible. Este don no surge del capricho, sino de la profunda sensibilidad que Libra posee hacia las emociones humanas. Capta la vibración de los demás como si tuviera antenas invisibles que detectan la belleza escondida en cada alma y la herida oculta tras cada silencio. De ese conocimiento nace su discurso, palabras que acarician, frases que levantan, promesas que no se sienten vacías, sino vivas, porque Libra sabe cómo vestir la verdad con la gracia del tacto. No es manipulación, sino el arte de mostrar la cara más luminosa de cada situación. El brillo de su labia se magnifica en los momentos de oscuridad. Cuando las multitudes titubean, cuando la confusión domina el aire y la desesperanza avanza como sombra, Libra se alza con su verbo claro y melódico, recordando que la luz de la balanza no se apaga jamás. Su voz, aun en la tormenta, es la brújula que señala el horizonte, la palabra que enciende el coraje y la metáfora que convierte la derrota en aprendizaje. No se trata solo de convencer, sino de inspirar. La labia de Libra despierta sueños dormidos, impulsa a los indecisos a cruzar sus propios puentes internos y hace que las ideas, aún difusas, se conviertan en proyectos tangibles. Como un alquimista que transforma plomo en oro, Libra transforma la simple conversación en una obra de arte capaz de mover voluntades. Quien escucha a un Libra con el corazón abierto siente que el universo le habla directamente a través de su voz. En el amor, este don se convierte en pura magia. Sus palabras son halagos que no se sienten forzados, sino naturales, como si brotaran de un manantial eterno de belleza. Libra no seduce con promesas vacías, sino con la capacidad de hacer sentir al otro que es único, especial, digno de ser amado con la fuerza del cosmos entero. Su labia es la llave que abre puertas cerradas, la melodía que convierte una simple charla en un encuentro inolvidable, el puente que une dos almas en un instante. En los caminos de la lucha personal, la labia de Libra también es un arma de superación. Con ella, se motiva a sí mismo a creer en su poder, a recordarse que la vida, aunque llena de dilemas y contrastes, siempre ofrece la posibilidad de encontrar un punto de equilibrio. Esa misma voz que inspira a otros resuena dentro del propio Libra como un canto épico, que lo levanta de cada caída y lo impulsa a seguir buscando la armonía incluso en medio del conflicto. Así, en la epopeya zodiacal, la labia de Libra se convierte en un canto de guerra pacífica, en un himno de belleza verbal que acompaña la búsqueda eterna del equilibrio. Es el eco de Venus en la garganta humana, es el poder invisible de las palabras que no hieren, sino que construyen, no aplastan, sino que elevan. Es la certeza de que, aun en los tiempos más oscuros, una voz armoniosa puede ser más fuerte que 1000 espadas desenvainadas. La labia de Libra no es solo don, es destino, es el regalo del cosmos para recordarle al mundo que el diálogo es puente, que la palabra es semilla y que el equilibrio puede alcanzarse cuando alguien, con elegancia estelar, se atreve a hablar con la fuerza de la justicia y la belleza de la verdad. La labia de Libra se extiende más allá del poder de la seducción o de la diplomacia evidente, es un lenguaje que conecta con los ritmos ocultos del universo. En ella habita la resonancia de las esferas celestes, un eco del orden cósmico que se traduce en palabras capaces de tocar fibras invisibles en quienes escuchan. La voz de Libra no solo se percibe con los oídos, también vibra en el corazón y se inscribe en la memoria como una melodía que parece haber sido conocida desde siempre, aunque se escuche por primera vez.
Es como si al hablar, Libra tradujera un mensaje que los astros guardan en secreto, revelándolo con suavidad a través de frases que despiertan la sensación de un destino compartido. Su don no se limita al diálogo interpersonal, Libra puede influir en el curso de los acontecimientos colectivos, porque su verbo tiende puentes entre diferentes mundos. En asambleas, en disputas, en escenarios donde los egos se enfrentan como titanes, Libra eleva la palabra a la categoría de leyenda. Su voz se convierte en un lazo invisible que reconcilia opuestos, que recuerda a los contendientes que detrás de la lucha hay un propósito mayor, una unidad que espera ser reconocida. Esta capacidad es un reflejo del símbolo de la balanza, dos platillos opuestos que encuentran su fuerza precisamente en la tensión de sus diferencias, equilibrados por un eje central que todo lo sostiene. Ese eje, en la vida humana, son las palabras justas pronunciadas en el instante preciso, y Libra las porta como su estandarte. La labia de Libra no es lineal ni rígida, posee una gracia cambiante, como el viento que se adapta a cada rincón que toca. Puede ser suave como brisa para calmar ánimos encendidos o firme como ráfaga para sacudir la inercia del desinterés. Este dinamismo se nutre de su elemento aire, que le otorga agilidad mental y la capacidad de adaptarse a distintos contextos sin perder la coherencia de fondo. Allí donde otros signos caen en la obstinación o en el dogma, Libra modula su discurso como un músico que improvisa con maestría sin apartarse de la melodía central. En el silencio también habita su poder. La labia de Libra no se manifiesta únicamente en la abundancia de palabras, sino en el arte de saber callar cuando el vacío dice más que el ruido. Ese silencio medido, cargado de intención, es parte de la misma oratoria cósmica. Libra comprende instintivamente que las pausas son necesarias, que la respiración entre frases es el espacio donde germina la reflexión. Así, su comunicación no se desgasta en lo banal, sino que adquiere la cadencia de los grandes discursos que resuenan más allá de un instante y que permanecen como enseñanzas duraderas. En lo simbólico, la labia de Libra es un espejo de Venus que, al regir su signo, aporta el sentido estético que adorna cada expresión. No se trata solo de hablar con claridad, sino de hablar con belleza. En las palabras de Libra siempre hay un destello artístico, una pincelada de color, una metáfora que embellece la realidad y la hace más fácil de aceptar. Este sentido de la belleza verbal no busca deslumbrar por vanidad, sino crear un entorno en el que la mente y el espíritu se reconcilien con la vida misma. En los senderos del destino personal, la labia de Libra también actúa como guía interna. Quien porta este don escucha dentro de sí una voz que orienta, que recuerda constantemente la importancia de la armonía y del balance. Esa voz interior es su brújula, y aunque a veces se vea confundida por la duda o por la búsqueda constante de equidad, termina siendo la fuerza que lo rescata de la indecisión y lo devuelve al camino. En ese diálogo interno Libra se entrena, se fortalece y aprende a convertir la oscilación en sabiduría. La dimensión épica de este don no se agota en la interacción humana, pues su influencia alcanza lo espiritual. La palabra de Libra se siente como plegaria, como invocación capaz de abrir portales hacia estados de mayor consciencia. Es el canto de quienes buscan justicia, la proclamación de quienes anhelan libertad, el discurso de quienes saben que la belleza también es un arma contra la oscuridad. Así, la labia de Libra trasciende lo personal y se inscribe en la lucha universal por el equilibrio entre las fuerzas de luz y sombra que danzan en el cosmos. Cuando la historia recuerda a los grandes oradores, a los mediadores que evitaron guerras, a los poetas que levantaron naciones con versos y a los diplomáticos que sembraron paz en terrenos áridos, en todos ellos late la esencia de Libra. Su palabra es testimonio de que las batallas más grandes no siempre se ganan con acero, sino con la firmeza de un discurso que despierta conciencias y con la dulzura de un verbo que hace creer nuevamente en lo imposible. La labia de Libra es, en definitiva, un recordatorio de que el universo se sostiene en el equilibrio y que ese equilibrio no es una idea abstracta, sino una energía viva que se manifiesta en cada conversación, en cada pacto, en cada promesa pronunciada con la intención pura de acercar al ser humano a su propia grandeza. Es el fuego invisible que enciende la voluntad colectiva, la brújula de aire que señala caminos de reconciliación y la voz eterna que proclama que la armonía, aun en medio del caos, siempre es posible. La labia de Libra guarda dentro de sí un matiz que trasciende la mera seducción o la diplomacia evidente, es también un instrumento de creación de realidades. Las palabras pronunciadas por Libra no son solo ondas que se desvanecen en el aire, son semillas que germinan en la mente de quienes las reciben y que, con el tiempo, pueden transformarse en decisiones, en actos, en destinos. Hay un poder de manifestación en su verbo, un poder que viene del entendimiento profundo de las dualidades. Libra, al percibir con claridad la balanza de lo justo y lo injusto, de lo bello y lo árido, de lo posible y lo inalcanzable,
sabe elegir la palabra que inclina la realidad hacia la armonía. De este modo, su labia no es un mero adorno, sino un decreto estelar, un conjuro que ordena lo que parecía caótico. El don se fortalece en la capacidad de Libra para leer entre líneas, para captar lo que no se dice y darle voz. Allí radica un aspecto no siempre evidente de su poder verbal. Libra no solo habla, traduce silencios. Cuando una multitud calla por miedo, cuando un individuo guarda en su pecho lo que no se atreve a expresar, Libra recoge esa vibración muda y la convierte en discurso. Así, se convierte en portavoz de anhelos colectivos, en voz de lo reprimido, en eco de lo que parecía olvidado. Esta habilidad lo convierte en figura clave en procesos históricos y espirituales, pues logra que la verdad velada emerja de forma clara y poética, sin violencia, pero con una contundencia imposible de ignorar. La labia de Libra tiene también una dimensión sanadora. En la medicina de las palabras, Libra es el alquimista que sabe unir consuelo con motivación, ternura con firmeza, verdad con belleza. Sus frases no solo informan o persuaden, también curan. Cuando alguien se encuentra herido por la dureza de la vida, la voz de Libra funciona como bálsamo que cierra la herida sin ocultarla, que invita a aceptarla como parte del proceso y que, al mismo tiempo, impulsa a seguir adelante con más fuerza. No es un consuelo vacío, es una medicina que transforma el dolor en resiliencia. En su dimensión más elevada, este don conecta con la misión espiritual de Venus, que no solo rige el amor humano, sino la búsqueda del amor universal. Las palabras de Libra abren puertas hacia la fraternidad y la unión entre seres que parecen diferentes. No importa la lengua, la cultura, la ideología, Libra encuentra siempre un código compartido, un hilo común que une corazones en una misma melodía. De este modo, su labia se convierte en herramienta de trascendencia, porque demuestra que, más allá de las diferencias, existe un lenguaje universal de armonía que todos pueden reconocer cuando es invocado con pureza. El aspecto épico de este don se refleja en su capacidad para influir en las corrientes invisibles del tiempo. Hay palabras que se dicen y se olvidan, pero las palabras de Libra pueden convertirse en legado. Pueden atravesar generaciones, transmitirse como máximas, como fragmentos de sabiduría que inspiran incluso a quienes no conocieron al que las pronunció. Esa es la huella de lo inmortal en la labia de Libra, no se disuelve con el paso de los días, sino que queda grabada como un himno en la memoria de la humanidad. En el terreno del autoconocimiento, Libra utiliza su propio verbo como herramienta de descubrimiento. Sus diálogos internos, cargados de matices y de reflexiones, son auténticas batallas entre lo que desea y lo que considera justo, entre lo que sueña y lo que juzga posible. Aunque estas luchas lo enfrenten a la indecisión, también lo forjan, pues cada debate interior se convierte en aprendizaje. Su voz interna es, en realidad, su campo de entrenamiento, donde perfecciona la claridad de su discurso externo y aprende a transformar dudas en argumentos poderosos. La relación entre la labia de Libra y el arte es otra faceta que no puede pasar desapercibida. No solo habla, sino que convierte sus palabras en danza, en poesía, en pintura verbal. Todo lo que comunica tiene un aura estética, como si llevara consigo el pincel de Venus y lo aplicara en cada conversación. Así, la labia de Libra no solo persuade, embellece el mundo. En un entorno gris, su verbo añade color, en una situación árida, aporta frescura, en un corazón endurecido, siembra ternura. Este poder estético es también transformador, porque invita a los demás a contemplar la vida desde un ángulo más luminoso. Incluso en los conflictos internos de la humanidad, la labia de Libra cumple una misión heroica. Donde los extremos parecen irreconciliables, su voz actúa como puente. Allí donde la justicia parece quebrarse, Libra levanta su palabra como bandera, recordando que todo puede equilibrarse si se encuentra el punto medio donde ambas fuerzas se reconocen como necesarias. No es un discurso ingenuo, sino profundamente sabio, porque entiende que la paz no es ausencia de diferencias, sino la danza consciente de los opuestos en un mismo escenario. Así, la labia de Libra no es un simple don individual, es una herencia cósmica entregada para que la humanidad no olvide que la palabra es creadora, que el verbo puede ser arma y medicina, y que la belleza en el discurso es tan poderosa como la verdad que lo sustenta. Es la voz del universo recordando que el equilibrio no se impone, se inspira. Y Libra, con su verbo, es el heraldo de esa inspiración eterna. La labia de Libra encierra también la capacidad de convertir lo efímero en trascendente. Allí donde las conversaciones parecen superficiales o triviales, Libra deposita un destello que las eleva, como si cada palabra que pronuncia quedara impregnada de un sentido mayor.
Esa habilidad para dar importancia a lo cotidiano hace que incluso los diálogos más simples adquieran profundidad y dejen huella. No se trata solo de hablar con arte, sino de revelar que detrás de cada intercambio humano hay un reflejo del cosmos en movimiento. Libra, al estar regido por el aire, sabe que cada palabra es viento que puede recorrer distancias infinitas y resonar en lugares insospechados. En el ámbito de los sueños colectivos, su verbo funciona como invocación. Libra no solo persuade a individuos, sino que despierta movimientos. Cuando su voz se alinea con la energía de justicia y equilibrio que simboliza su signo, es capaz de convertirse en catalizador de cambios sociales y espirituales. Sus discursos no buscan la confrontación directa, sino la creación de un espacio común donde múltiples perspectivas encuentren un punto de encuentro. En este sentido, su labia tiene un carácter revolucionario silencioso, una fuerza que no estalla con violencia, pero que erosiona las estructuras caducas hasta derribarlas con la persistencia del aire que modela la roca. La influencia de su palabra también se manifiesta en la forma en que siembra esperanza en territorios áridos. Libra es capaz de llevar luz verbal a quienes se encuentran atrapados en el desencanto o en el desánimo. Sus frases, cargadas de armonía, funcionan como recordatorios de que incluso en los momentos más sombríos la vida sigue ofreciendo belleza y posibilidades. Ese poder de devolver la fe en lo humano es un aspecto fundamental de su don, pues no se limita a convencer de una idea, sino que rescata la confianza perdida en la existencia misma. En el terreno espiritual, la labia de Libra se convierte en un canal de iniciación. Su discurso abre puertas hacia la comprensión de leyes universales que muchas veces resultan incomprensibles para la mente común. A través de metáforas, de imágenes y de ritmos verbales, logra transmitir verdades profundas sin que suenen inaccesibles. Su verbo actúa como un puente entre lo humano y lo divino, revelando que las fuerzas del cosmos no son entidades lejanas, sino energías que se expresan en el lenguaje cotidiano cuando éste es utilizado con consciencia. Así, la voz de Libra se convierte en un oráculo viviente que recuerda la interconexión entre el hombre y las estrellas. Un aspecto aún más sutil es la forma en que su labia despierta la creatividad de los demás. Quien escucha a Libra no solo recibe un mensaje, sino que siente dentro de sí el impulso de crear, de imaginar, de proyectar algo nuevo. Sus palabras no se quedan en el receptor como una carga pasiva, sino que actúan como chispa encendida que prende el fuego interior de cada ser. Este poder inspirador lo convierte en aliado de artistas, pensadores y soñadores, pues su verbo abre caminos internos que muchas veces permanecen ocultos hasta que alguien con el don de Libra los ilumina. La dimensión heroica de este don se aprecia también en su capacidad de resistencia. Aunque Libra pueda enfrentarse a críticas o a incomprensión, nunca renuncia a su vocación de armonizar. Su labia, lejos de quebrarse, se fortalece en la adversidad, porque entiende que cada desafío es una prueba para templar el poder de la palabra. No se detiene frente al ruido del conflicto, sino que lo utiliza como telón de fondo para que su mensaje resuene con más fuerza. Allí donde el caos parece incontrolable, Libra levanta su voz como un faro que recuerda que la calma siempre es posible, y que el orden renace incluso en medio de la tormenta más oscura. En la esfera íntima, la labia de Libra no se limita a la seducción amorosa, sino que actúa como un tejido invisible que fortalece vínculos. A través de sus palabras, Libra es capaz de sostener relaciones, de construir confianza, de derribar muros internos que separan a las personas. Su verbo no es solo un canto inicial que atrae, sino una melodía constante que mantiene viva la conexión. En este aspecto, su don tiene una fuerza casi sagrada, pues no solo une cuerpos o pensamientos, sino también almas que se reconocen a través de la vibración compartida de la palabra. El misterio final de este don radica en que la labia de Libra no pertenece únicamente al individuo que la porta, sino que es una herencia universal. Es el eco de la voz del cosmos recordando que el lenguaje no es una herramienta fría, sino un puente entre mundos. Libra encarna esa verdad y la proyecta hacia los demás, mostrando que el equilibrio no es una utopía distante, sino una construcción diaria hecha de frases que sanan, discursos que inspiran y palabras que encienden la llama de lo posible. En cada palabra pronunciada con la gracia de Libra se encuentra el recordatorio de que la armonía es un destino alcanzable y de que el verbo, cuando nace del corazón y de las estrellas, tiene la fuerza de cambiar el rumbo del universo. La labia de Libra no solo actúa en el plano visible de las palabras dichas, también se manifiesta en el arte de leer las corrientes invisibles que habitan en cada conversación. Libra posee un instinto natural para percibir los matices de la energía en un diálogo, reconoce cuando una voz tiembla por inseguridad, cuando una sonrisa disfraza dolor, cuando un silencio pide ser escuchado.
Su poder verbal no se limita a lo que expresa, sino a lo que evoca en los demás, porque sabe cómo dar voz a lo que está reprimido en lo profundo del alma colectiva. Esta cualidad convierte su discurso en un espejo donde los otros se reconocen, no como son en apariencia, sino como son en esencia. En las luchas internas de la humanidad, Libra encarna al guardián del equilibrio entre la razón y la emoción. Su labia no se inclina hacia un extremo, sino que integra ambos con maestría. Su discurso combina la lógica clara con la calidez del sentimiento, construyendo así un puente entre la mente y el corazón. Ese puente es vital, pues en un mundo que muchas veces se desgarra entre lo racional desmedido y la pasión desbordada, Libra recuerda que el verdadero poder se encuentra en la unión de ambas fuerzas. Sus palabras son como flechas de luz que atraviesan la confusión y muestran que la inteligencia no está reñida con la ternura, ni la emoción con la claridad. El poder de la labia de Libra también se refleja en su capacidad para anticipar. Sus palabras parecen adelantarse al tiempo, como si intuyeran la necesidad de los demás antes de que ellos mismos la reconozcan. Hay en su verbo un carácter profético, no porque adivine el futuro con exactitud matemática, sino porque sabe leer las tendencias invisibles del presente y expresarlas en frases que suenan como advertencias sabias o inspiraciones visionarias. De este modo, su labia no solo consuela ni convence, también prepara, arma de valor, impulsa hacia lo que está por venir. La dimensión estética de su verbo guarda un aspecto aún más profundo. Libra no se limita a embellecer la realidad, la embellece para hacerla habitable. Sus palabras no buscan la belleza superficial, sino la belleza que restaura la fe en la vida. En medio de la crudeza del destino, Libra ofrece frases que suavizan el dolor sin negarlo, metáforas que transforman la herida en camino, imágenes verbales que permiten imaginar un futuro mejor incluso cuando el presente parece inmóvil. Así, su labia se convierte en un refugio, en un templo verbal donde el espíritu humano puede encontrar descanso y fuerza para seguir avanzando. En el ámbito del liderazgo, la labia de Libra se distingue porque no busca imponerse, sino convocar. Su discurso no domina desde arriba, sino que inspira desde el centro. Convierte a la multitud en comunidad, al individuo en aliado, al adversario en interlocutor. Esta capacidad surge de la profunda conciencia de que nadie alcanza la grandeza en soledad. Libra habla desde la visión de la unidad, recordando que toda victoria auténtica es compartida y que toda transformación verdadera se sostiene en el vínculo entre seres que reconocen en el otro una parte de sí mismos. Su don también se extiende al ámbito simbólico del aire, elemento que lo gobierna. El aire transporta semillas, ideas, canciones, no se queda nunca quieto, pero al moverse fecunda. Así es la labia de Libra, un soplo que viaja y lleva consigo mensajes que germinan en terrenos lejanos. Puede que una palabra suya no dé fruto de inmediato, pero tiempo después, en un rincón distante de la existencia, alguien recordará lo que escuchó y lo convertirá en fuerza. De este modo, Libra es sembrador invisible, mensajero del viento que confía en que su verbo encontrará su destino aunque no sea testigo directo de ello. En la intimidad del espíritu, la labia de Libra cumple también la función de reconciliar al ser humano con su propia voz interior. Muchos temen escucharse, muchos se pierden en pensamientos caóticos. Libra enseña con su ejemplo que la palabra puede ordenar la mente y abrir el corazón. Cuando habla, está mostrando un camino, la posibilidad de que cada persona encuentre en sí misma un lenguaje que la sostenga, un diálogo interno que no destruya, sino que edifique. Su verbo se convierte entonces en una invitación silenciosa a que los demás descubran su propio poder de expresión y lo utilicen como herramienta de libertad. Hay una dimensión mítica en este don, pues en la tradición de los pueblos antiguos, la palabra siempre fue sagrada. El verbo era considerado creador, capaz de dar forma al mundo. Libra, con su labia, es heredero de esa visión primordial. Cada frase que pronuncia tiene el eco de los antiguos cantos con los que los humanos se comunicaban con los dioses y moldeaban la realidad. Por eso, su discurso no es banal, sino que se percibe como parte de un rito cósmico, como si en su voz el universo recordara que todo lo que existe nació del sonido. La grandeza final de la labia de Libra radica en que no pertenece únicamente a quien la porta, sino que es una misión depositada en él por el cosmos. Es un poder que lo trasciende, que lo convierte en canal para que la armonía universal se exprese en la Tierra. Cuando habla, no es solo un individuo quien se manifiesta, es la balanza celeste que recuerda a todos que el equilibrio no es un lujo, sino la esencia misma de la vida. Y así, en cada palabra pronunciada con verdad y belleza, Libra reafirma su papel como heraldo del orden cósmico, guerrero de la justicia sutil y guardián de la armonía eterna.
La labia de Libra guarda en sí una cualidad que pocas veces se reconoce, su capacidad de ser un hilo conductor entre planos distintos de la existencia. No se limita al diálogo humano, sino que establece puentes entre lo tangible y lo invisible, entre lo que pertenece al mundo de las formas y lo que vive en el reino de lo sutil. Libra tiene la facultad de pronunciar palabras que parecen comunes, pero que cargan un trasfondo de vibración espiritual. Esa vibración no siempre se comprende con la mente, pero se siente con el alma, y es por eso que quienes escuchan su voz experimentan una resonancia que no pueden explicar, como si hubieran recibido un mensaje que ya estaba escrito en lo profundo de su memoria ancestral. Este don no es casualidad, porque Libra representa el eje que conecta a los hombres con las leyes universales del equilibrio. Su labia es, en el fondo, un recordatorio de que el universo entero se sostiene gracias a la armonía de fuerzas opuestas que no se destruyen, sino que se complementan. Cuando Libra habla, es como si las estrellas encontraran en la voz humana una manera de revelar su danza eterna. Sus frases cargan el poder de lo simbólico, muestran que la justicia no es un concepto abstracto sino una energía viva que se manifiesta en cada acto y en cada palabra. Otra faceta poco explorada de este poder verbal es su capacidad para transformar la percepción del tiempo. Libra sabe cómo ralentizar el instante con el ritmo de su discurso, generando un espacio donde lo urgente se disuelve y lo importante se revela. También sabe cómo acelerar el pulso de quienes lo escuchan, inyectando dinamismo, impulsando a la acción cuando la inercia domina. Sus palabras se convierten en un metrónomo invisible que ordena el compás de los acontecimientos, recordando que la voz no solo comunica, también marca el tempo de la vida. En el terreno de la superación personal, la labia de Libra se convierte en un faro que guía a los indecisos hacia la claridad. Allí donde la duda paraliza, donde el miedo construye muros internos, Libra utiliza su verbo como un cincel que derriba barreras. Su manera de comunicar no fuerza, no impone, sino que abre espacios dentro de la mente para que la persona encuentre en sí misma la respuesta que estaba buscando. Es el poder de la palabra que no dicta caminos, sino que revela puertas. Esta dimensión lo convierte en un auténtico guía de almas, alguien que enseña a escuchar la verdad que cada ser lleva dentro. Existe también en su labia una cualidad mágica relacionada con la belleza de los sonidos. Libra no solo elige palabras, también cuida la melodía de la voz, la cadencia del ritmo, la música del silencio entre frases. Esta atención instintiva convierte su discurso en una experiencia estética además de intelectual. Escuchar a Libra no es únicamente recibir información, es participar de una ceremonia sonora donde cada palabra vibra como nota de una melodía mayor. Esa musicalidad es un reflejo directo de Venus, que lo dota de un sentido artístico capaz de transformar cualquier mensaje en un canto. La épica de este don se percibe cuando Libra enfrenta situaciones de tensión. Su voz se convierte en arma luminosa que desarma conflictos sin derramar sangre. Puede que otros busquen imponerse con gritos o con la fuerza, pero Libra vence con la elegancia de su verbo, demostrando que la auténtica grandeza se encuentra en la capacidad de unir y no de dividir. Su poder no está en callar a los demás, sino en lograr que se escuchen entre sí, en despertar en ellos el deseo de hallar un punto de encuentro. Ese poder reconciliador lo coloca en el linaje de los héroes que cambian el rumbo de la historia no con la espada, sino con la palabra. Hay un aspecto aún más profundo en su labia, la capacidad de encender esperanza en los corazones que han olvidado soñar. Libra sabe pronunciar frases que devuelven la fe, que invitan a mirar más allá de la desesperanza y a contemplar la posibilidad de un destino mejor. Sus palabras funcionan como semillas de luz en medio de la oscuridad, recordando que siempre hay una salida, que la armonía nunca se extingue, que incluso después de la tormenta más devastadora el cielo vuelve a abrirse. Esa fuerza inspiradora es lo que lo convierte en figura épica, en voz que se alza no solo para convencer, sino para resucitar la esperanza dormida. En su dimensión más sagrada, la labia de Libra es también un pacto con el silencio universal. Libra sabe que la palabra es poderosa porque nace del silencio, y que el silencio es necesario para que la palabra tenga sentido. Sus pausas son parte de su oratoria, sus silencios tienen peso, sus miradas dicen tanto como sus frases. Este dominio del vacío hace que sus discursos resuenen más allá de las letras, porque transmiten la sabiduría de quien sabe que el equilibrio no está en hablar sin descanso, sino en encontrar la justa medida entre lo que se dice y lo que se calla. La misión última de este don es recordar a la humanidad que el verbo es creador. Así como los antiguos mitos narraban que el universo fue engendrado por el sonido, Libra continúa esa tradición como heraldo de un orden mayor. Cada palabra que pronuncia, cuando nace desde su esencia, es una chispa de ese mismo fuego creador.
Su labia es la herencia cósmica que enseña que la armonía no es un sueño utópico, sino una construcción posible, alcanzable a través del poder de la palabra justa, bella y verdadera. Y en esa misión eterna, Libra se convierte en guardián del equilibrio y en testimonio viviente de que el lenguaje, cuando se pronuncia desde el alma y en consonancia con los astros, es capaz de mover montañas y de transformar el rumbo de la historia. La labia de Libra posee un aspecto oculto que rara vez se contempla, su poder como guardiana de la memoria colectiva. Sus palabras no solo nacen del presente, también están impregnadas de la sabiduría que las generaciones han transmitido en silencio. Libra, al hablar, rescata fragmentos de verdad que parecen haber estado dormidos en el inconsciente de la humanidad y los trae a la superficie con un brillo renovado. Su verbo se convierte así en un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre la tradición y la novedad, recordando que la justicia y la armonía no son inventos de un tiempo específico, sino fuerzas eternas que laten en el corazón de toda civilización. Dentro de este poder verbal existe también una capacidad casi ritual. Las frases de Libra, cuando son pronunciadas con plena intención, actúan como invocaciones que modifican la energía de los espacios. Una habitación cargada de tensión puede transformarse en un santuario de paz con solo escuchar su voz, como si en el aire se desplegara un hechizo invisible que calma los ánimos y restituye el orden. Esta dimensión mágica de su labia revela su conexión con el misterio venusino, no solo busca armonía, la genera, la materializa con el soplo de su palabra. En los momentos de crisis, su verbo adquiere un carácter de espada luminosa. No golpea, no hiere, pero corta la confusión y despeja el horizonte. Libra, en su papel de guerrero verbal, demuestra que la palabra es también un arma capaz de derrotar el caos sin destruir, de vencer sin necesidad de aniquilar. Su heroísmo no está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de sostener el equilibrio incluso cuando todo parece inclinarse hacia la desmesura. Es en esas horas críticas donde su don revela su grandeza, porque muestra que el verdadero poder está en mantener la calma y devolver la claridad allí donde reina la oscuridad. Otro aspecto poco explorado de la labia de Libra es su relación con el destino personal de quienes la escuchan. No se limita a inspirar de manera general, sino que logra tocar fibras íntimas que llevan a cada individuo a replantearse su camino. A través de su verbo, muchos descubren talentos que ignoraban, fuerzas que creían inexistentes, posibilidades que habían descartado. Libra no dicta destinos, pero sus palabras despiertan en otros la valentía de escribirlos por sí mismos. De esta manera, su discurso se convierte en una chispa que enciende fuegos dormidos, en una brújula que guía sin imponer dirección. En el ámbito del alma, la labia de Libra tiene un poder profundamente reconciliador. Muchos seres humanos cargan dentro de sí batallas no resueltas, voces en conflicto, fragmentos de sí mismos enfrentados. Libra, con su capacidad de hablar desde la unidad, ofrece un modelo interno, enseña, a través de su verbo, cómo reconciliarse consigo mismo, cómo encontrar equilibrio entre las sombras y las luces interiores. Sus palabras son reflejo de esa búsqueda personal, al ser compartidas, invitan a que otros también se reconcilien con su propia complejidad. Existe también en este don una fuerza relacionada con el tiempo venidero. Libra es signo cardinal de aire, lo que significa que no solo refleja lo que está ocurriendo, sino que inicia movimientos, marca comienzos. Su labia, por tanto, es semilla de futuro. Cada discurso suyo lleva implícito un llamado hacia lo que aún no existe, pero puede ser creado. Tiene la capacidad de abrir puertas hacia posibilidades inexploradas, de imaginar un horizonte distinto y de hacer que los demás crean en él lo suficiente como para caminar hacia su concreción. Es un verbo que no se limita a describir, sino que proyecta, construye y convoca hacia adelante. En su esencia más elevada, la labia de Libra recuerda a la humanidad que la belleza no es un lujo, sino una necesidad espiritual. En un mundo donde la crudeza y la prisa parecen gobernar, Libra detiene el flujo de lo hostil con frases que embellecen la experiencia de estar vivos. Sus palabras hacen que los otros recuerden que la armonía no solo es deseable, sino vital, porque sin ella los corazones se marchitan. Esa conciencia estética es también conciencia de supervivencia espiritual, y Libra la encarna a través de su don verbal como si fuera un sacerdote del equilibrio, un portador de la gracia cósmica que mantiene vivo el vínculo entre la humanidad y la divinidad. Al final, la labia de Libra no pertenece únicamente al terreno de la comunicación, sino que se revela como un destino cósmico. Es la voz de la balanza universal expresándose a través de un ser humano, recordando que la palabra tiene el poder de crear mundos, de unir fuerzas contrarias, de restaurar lo quebrado y de inspirar lo imposible. Es el eco eterno de un principio mayor,
que el universo se sostiene gracias a la armonía, y que esa armonía se manifiesta no solo en las estrellas y en las órbitas celestes, sino también en la forma en que los seres humanos eligen hablarse y escucharse. Libra, con su verbo, mantiene viva esa promesa, convirtiendo la palabra en destino y el destino en un canto de equilibrio y esperanza. La labia de Libra contiene un matiz que a menudo permanece oculto en el brillo de su armonía, su poder como catalizadora de justicia en los planos invisibles. Su verbo no se limita a convencer ni a suavizar tensiones, sino que actúa como invocación de un orden mayor, como si cada palabra pronunciada se elevara al tribunal cósmico y reclamara equilibrio donde antes reinaba el desequilibrio. Libra, regido por Venus pero sostenido por la balanza de la justicia, habla no solo para quienes escuchan en la Tierra, sino también para resonar en las fuerzas universales que rigen el destino. Es como si su voz trazara líneas invisibles que recolocan las piezas del tablero cósmico, restaurando un sentido que había sido quebrado. Dentro de su don, hay una cualidad sutil que lo diferencia de otros signos de aire, la capacidad de hacer que las palabras permanezcan suspendidas, como si flotaran más allá del instante. El verbo de Libra no se disuelve con facilidad, deja una estela que acompaña, que sigue resonando en la mente de quien lo recibió. Es una herencia sonora, un eco que no se apaga y que en ocasiones surge días, meses o incluso años después, iluminando decisiones en momentos clave. Ese carácter persistente es una muestra de que su labia no pertenece únicamente al instante de la conversación, sino que siembra en el tiempo, como un agricultor que confía en que la semilla crecerá cuando el suelo esté listo para recibirla. Otro aspecto que se despliega en este don es la facultad de transmutar la hostilidad en cooperación. Libra, al hablar, no niega la existencia del conflicto, pero lo reinterpreta. Sus palabras no huyen de la confrontación, la convierten en diálogo. Donde otros ven un muro infranqueable, Libra construye una ventana. Esa capacidad de transformar la energía de la discordia en impulso creativo es una de las más grandes manifestaciones de su poder épico, pues revela que no hay enfrentamiento sin posibilidad de encuentro, ni sombra que no contenga en sí misma una chispa de luz esperando a ser encendida. Su labia también se expande hacia la enseñanza silenciosa. Aunque su verbo es poderoso, Libra inspira tanto con lo que dice como con la forma en que lo dice. La cadencia, la calma, la medida con la que elige sus expresiones son en sí mismas un ejemplo para quienes lo escuchan. Enseña sin imponerse, educa sin señalar, transforma sin necesidad de dogma. En ese gesto humilde, la labia de Libra se convierte en un modelo de equilibrio vivo, recordando que la verdadera grandeza no grita, sino que se manifiesta con la elegancia de quien sabe que su fuerza no necesita ser ostentada. En el ámbito del alma, este don guarda un secreto todavía más profundo, la reconciliación entre lo masculino y lo femenino, entre lo activo y lo receptivo, entre lo solar y lo lunar que habitan en cada ser humano. Libra, con su palabra, encarna esa unión sagrada, mostrando que la fuerza y la dulzura no se contradicen, sino que se potencian. Su discurso transmite implícitamente este mensaje, invitando a quienes lo escuchan a integrar esas polaridades en sí mismos, a reconocerse como seres completos capaces de actuar con firmeza sin perder la ternura, y de amar con delicadeza sin dejar de ser fuertes. La dimensión épica de su labia se revela también en su relación con lo imposible. Libra tiene la capacidad de poner en palabras lo que parecía inalcanzable, de describir con tal claridad una visión que los demás comienzan a creer en ella. Es el arquitecto verbal de futuros improbables, el que convierte una utopía en horizonte, el que hace que lo invisible se vuelva deseable y que lo deseable se vuelva alcanzable. Esta cualidad lo convierte en visionario, en guardián de las esperanzas más altas, en aquel que recuerda a la humanidad que lo que hoy parece inalcanzable mañana puede ser realidad si se sostiene con la fuerza del equilibrio. En el terreno colectivo, su don verbal se convierte en un canto de cohesión. La labia de Libra no divide en bandos irreconciliables, sino que busca la convergencia. En su discurso se percibe la visión de un tejido mayor, de un entramado en el que cada voz tiene lugar. Esta cualidad lo convierte en estratega natural en momentos donde las comunidades parecen fragmentarse, porque sabe cómo rescatar lo común sin negar lo particular. Su verbo recuerda que la grandeza de una sociedad no se mide por la fuerza de un solo individuo, sino por la capacidad de todos de encontrar un centro compartido donde la diversidad se transforme en unidad. En su raíz más íntima, la labia de Libra es un llamado constante al despertar de la conciencia. Cada palabra que pronuncia busca no solo convencer o inspirar, sino abrir ojos, expandir horizontes, mostrar que detrás de la realidad aparente existe un orden mayor esperando a ser reconocido.
En este sentido, su verbo tiene una dimensión iniciática. Escuchar a Libra es atravesar un umbral, pasar de la confusión a la claridad, del miedo a la confianza, de la fragmentación al sentido de totalidad. Esa es su épica más profunda, ser voz del despertar, heraldo de una verdad que, aunque olvidada, sigue vibrando en el alma humana. Así, la labia de Libra no es únicamente un talento individual ni un simple recurso de seducción, es un destino cósmico inscrito en la balanza celeste. Es el testimonio de que el universo habla a través de los seres que encarnan el equilibrio, recordando que la palabra no solo comunica, también crea, reconcilia, transforma y eleva. En cada frase pronunciada por Libra se esconde el eco de un orden eterno, el canto de la armonía universal, la promesa de que aún en medio del caos más profundo siempre existirá una voz capaz de devolver el rumbo, de restaurar la paz y de guiar a la humanidad hacia la grandeza que le corresponde.